plática, pero necesito que ustedes estén claros al respecto. Por ejemplo, ¿cómo entienden ustedes el asunto del libre albedrío? A ver, Erika, si puede decirme qué entiende por eso. ¿Cómo entiendo el libre albedrío? ¿Sí? Pues vemos que la ley del cielo es el amor y la obediencia, y pues Dios nos dio la libertad de elegirle porque es una muestra de amor, porque si Dios nos hubiera impuesto, pues ya no sería amor, ya sería una imposición. Entonces nos dio la libertad de escoger, de mirar y de tener esa, yo creo que es ah, una responsabilidad, pero también es se me fue la palabra, es se me fue la palabra, pero es algo que nosotros tenemos que por ejemplo, otros seres no lo tienen. Por ejemplo, los animales no tienen la emoción. Ellos pues son de una cierta manera, ¿verdad? Un león es agresivo y come carne, no tiene la libertad de decidir entre qué es bueno y qué es malo. Nosotros tenemos se me fue la palabra, pero podría ser como esa bendición, esa responsabilidad y ese privilegio de poder decidir y de escoger lo bueno. Bueno, hay una realidad, cuando se dice libre albedrío, quiero que ustedes también manejen muy bien este asunto, porque cuando enseñan la palabra de Dios van a toparse con ciertas preguntas y cuestionamientos que la gente hace. Por lo general, en mi experiencia, me he topado con personas que no creen en la Trinidad, por ejemplo, o que no creen en el libre albedrío, o que no creen en la ley de Dios, etcétera. La lección de esta semana, el lunes pasado, a ser ciertos, yo lo estaba escuchando y estaba escuchando a este pastor muy famoso y muy querido para nosotros. Y me llamó la atención que él, no porque no lo sepa, ni lo quiero balconear, tampoco es mi intención, quiero poner en claro que a veces homiléticamente los predicadores o los maestros a veces decimos para describir algo de una manera más sencilla para que la gente entienda. En este caso, el pastor estaba diciendo acerca del amor de Dios y del libre albedrío. Y dijo que el diablo tuvo la opción, usando el libre albedrío, tuvo la opción para decidir sobre si pecaba o no pecaba, y que Adán y Eva también la tuvieron. Entonces yo estoy en pleno desacuerdo y por eso traigo a colación esto. Este no es el estudio de hoy, pero es parte teológica para su aprendizaje, que deben aprender ustedes en el modo de que hay que saber lo que dice Dios en la Biblia. Y si la Biblia está diciendo cosas acerca del plan de salvación y del amor de Dios, debemos estar ciertos de lo que creemos y cómo lo creemos, porque no entraríamos dentro de aquellos que son de la Babilonia. Y en ese sentido, no es malo ser ignorante, pero es bueno meterse a estudiar y aprender. Por eso son discípulos de Cristo ustedes. Pero están aprendiendo, igual que yo. Entonces sigo aprendiendo. Pero a mí, yo nunca me había razonado en eso, siempre enseño lo mismo que el pastor, pero de repente cuando él dijo que Lucifer tuvo la opción y que Adán y Eva tuvieron la opción de no pecar, de no desobedecer, yo estoy en completo desacuerdo. Y les voy a decir por qué. Porque en primer lugar el amor de Dios se manifiesta desde su creación de toda la vida, de toda la eternidad. Cuando Él crea a Lucifer, a los ángeles, a los querubines, y a los ángeles excelsos, que son los representantes de otros mundos, son los 24 ancianos que hablan en el símbolo del Apocalipsis. Son unos ángeles muy poderosos esos. Yo no sé si serán querubines, serafines, lo que sea, pero yo no sé. Yo nomás
de acuerdo a lo que dice la Biblia, yo nada más para que ustedes se informen, conozco solamente un arcángel, no son 3 arcángeles, como dice el catolicismo, es un solo arcángel, son ángeles y querubines. Y los ángeles excelsos, que son los representantes de todos los mundos, son muchísimos. Son muy poderosos esos ángeles, pero muy poderosos. Bueno, más poderosos que Lucifer. Bueno, no sé, en todo caso serían querubines. Yo no sé, la Biblia no lo habla, no lo dice. Yo tampoco lo sé, pero yo nomás sé que son, esos representantes son ángeles excelsos. Y eso lo dice Elena de White. Ahora bien, en el asunto de libre albedrío Lucifer, yo difiero de lo que se diga o que quien lo diga. ¿Por qué? Porque Lucifer no tuvo la doble opción. El misterio de iniquidad se da. Hola, Luli. El misterio de iniquidad se da porque entendemos que no sabemos, es un misterio, cómo un ángel, dice Ezequiel, que era perfecto, bueno, era luz, etcétera, y servía a Dios, cubría el trono de Dios con sus alas, era el ángel cubridor, el querubín cubridor, era muy excelso, era muy poderoso, es muy poderoso todavía. Este Lucifer no tuvo la opción, y yo por eso difiero, y por eso es bueno estudiar la Biblia, estudiar teología, como lo estamos estudiando para aprender el estudio, la teología es estudio de Dios, cómo es que Dios hace, dice, y este es un misterio de iniquidad, que dice Elena White que no se puede entender aquí cómo un ángel excelso, poderoso como Lucifer, pudo pecar si él no conocía el pecado. Él no conocía el mal. Dios no creó el pecado. Dios no creó el mal. ¿De dónde sacó entonces el diablo que él codiciaba? Que él empezó a codiciar, pues nadie sabe por qué, por cómo empezó él a codiciar o quién se lo dijo. La Biblia no revela eso, pero sí dice que eras perfecto en todos tus caminos hasta que fue en ti hallada la maldad, le dice Ezequiel capítulo 28, 13 en adelante, le dice a Lucifer. Entonces, esa profecía de Ezequiel nos da a notar que Lucifer se sintió orgulloso, vanidoso, etcétera, y rompió un mandamiento, eso lo llevó a romper los otros. En ese tiempo, él no conocía la ley de Dios. ¿Cómo es que entonces el libre albedrío actuaba en ellos? El libre albedrío actuaba en Lucifer de una manera en que el libre albedrío no se les dio Dios para que ellos se condujeran, caminaran, hablaran, de acuerdo a ellos mismos en su propia individualidad y conciencia. Luego ellos obedecen a Dios por amor. El libre albedrío les alcanzaba a ellos para alabar, para conocer, para obedecer a Dios. Y lo obedecían por amor, un amor perfecto, y lo hacían. No se sabe entonces por qué en Lucifer apareció el pecado en su mente. Ahí fue el primer lugar donde apareció en todo el universo, en la mente de él. ¿Y quién se lo enseñó? Pues la cosa es que nadie se lo enseñó y Dios no creó el pecado, ni creó el mal, porque es un Dios perfecto, es amor perfecto, entonces no puede, él no hizo eso ¿para qué? Para probar a Lucifer. Lo que pasa es que a Lucifer no le dio la opción. Y ese es el misterio de iniquidad que se viene desarrollando desde entonces. ¿Por qué? Porque si no había pecado, no había mal, ¿quién se lo enseñó a él? Pues nadie. Dios no se lo enseñó. ¿Y de dónde sacó él el codiciar? Bueno, de algún modo u otro, nuestro Dios en su perfección y en su sabiduría, que es todo, él todo lo sabe. Él creó la ley de Dios desde mucho antes de crear a Lucifer y a los ángeles y a los humanos. Dice también el plan de salvación fue creado en un momento dado allá en la eternidad. No se sabe cuándo lo creó Dios, pero Él creó el plan de salvación y también creó la ley de Dios, que es reflejo de Él, desde tiempos inmemoriales que la Biblia no registra, pero dice que lo creó Él.
Entonces, nuestro Dios usa el factor tiempo, que él mismo crea el factor tiempo para hacer la eternidad. Por eso él es eterno en sí mismo y en ese tiempo no produce en él efecto ni pasado ni futuro. Siempre es presente. Por eso es lo que quiere decir el nombre de Dios que conocemos, Yahvé o Yahweh, que quiere decir yo soy el que soy. Él dice yo soy el amén, etc. Entonces, el libre albedrío les alcanzaba a ellos, les daba a ellos, era todo para ellos que se podían mover no como autómatas o robots, sino como entes pensantes, llenos de amor por Dios. El libre albedrío era para que ellos alabaran y reconocieran a Dios como su creador. Esa era la elección que tenían. Y decidían todos ellos, querubines, ángeles, etcétera, y los moradores de los planetas, decidían por amor a Dios rendirle adoración con el libre albedrío. El libre albedrío les indicaba a ellos ellos lo sentían amor por sí mismos. Dios se los dio el amor cierto, pero ellos ese amor lo revelaban alabando el nombre de Dios, llevándose bien entre ellos con mucho amor, el cariño entre todos los seres creados. Y ese es el libre albedrío que Lucifer tenía. Ahora, ¿cómo empezó él? Nadie sabe cómo ni por qué empezó a codiciar a Dios. Y recuerden que uno de los mandamientos dice no codiciarás. Él no tuvo opción, el diablo. ¿Hasta cuándo tuvo la opción para decidir si sí o si no pecaba? Hasta que él se empieza a rebelar y empieza con sus engaños, empieza a minimizar el carácter de Dios delante de los ángeles, contaminando así de este modo a la tercera parte. Hubo una gran batalla en el cielo, dice el Apocalipsis 12:7, y esa gran batalla fue una batalla de principios, una batalla de principios que son los 10 mandamientos. Y Lucifer ya está siendo enemigo, ya apostataba, le explicaron los ángeles y todos le explicaron, los ángeles no caídos, le explicaron a él por qué hacían eso con Dios, de alabarlo libremente, libre albedrío. Bueno, ellos no tenían la opción, ellos no conocían eso, pero en la mente de este querubín surgió esa idea. Y por un tiempo, Lucifer por un tiempo desechó el querer ser igual a Dios. Y volvió a adorar a Cristo, el Padre, el Espíritu Santo, y volvió a adorar a la deidad en su plenitud. Cuando crean al hombre y a la mujer, él dice, ¿por qué no me invitaron a mí? Como una envidia, ¿no? Pero no dice así, sino que él se puso celoso. Quiero decir las palabras textuales. Se puso celoso porque no lo invitaron a crear. Porque él lo dice Ezequiel, que él entendía que él era sabio, poderoso. Y esa gran batalla que hubo en el cielo, allí le explicaron a él el porqué de los 10 mandamientos. Al explicar el porqué de los 10 mandamientos, él rechaza esa enseñanza y dice, mi libre albedrío me alcanza para moverme y para aceptar y adorar a Dios, pero él por qué nos maneja como un robot, él por qué nos hace hacer esto. Entonces es un Dios injusto y pone en juicio, en tela de juicio, el carácter de Dios. Es allí donde él se revela y al estar en esa gran batalla, explicarle, él rechaza aceptar, obedecer los 10 mandamientos porque él ya había pecado. Dos cositas. Libre albedrío lo tenían para adorar y alabar el nombre de Dios, adorar a Dios. Cuando él se mueve en ese pecado, la iniquidad se mueve en su cerebro, que nadie le dijo, él no tenía opción todavía, simplemente él lo hizo en esa naturaleza. Le explicaron, allí es donde viene, ahora sí, el que él aplicara el libre albedrío para decidir en cuál de las dos opciones, o adorar a seguir a Dios, como en la primera ocasión le pasó, le explicó Dios, y él aceptó otra vez volver a adorar a Cristo y aceptar estar en presencia de Dios. Y por un tiempo, no sabemos cuánto, siguió adelante hasta que crearon a Adán y Eva. Él se puso envidioso, celoso, porque no le invitaron,
y se revela abiertamente otra vez, y ahí le explican otra vez, y sin embargo es derrotado, porque él ya aseveraba muchas cosas. Y entonces es arrojado de la tierra junto con la tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios y el carácter de Dios. Allí, cuando le explicaron a él, en esa ocasión, la segunda ocasión, él ahí rechaza. Allí es donde él usa su libre albedrío para decidir entre lo bueno y lo malo, entre la rebeldía o la obediencia o desobediencia. Allí sí lo tuvo, pero al principio él no tuvo la opción y la había aceptado. Lo había dejado y ahora sí, él tuvo la opción. Y en esta opción, en esta ocasión, él decidió hacer su propia voluntad y alejarse de Dios. Adán y Eva sí tuvieron la opción desde el principio, porque de recién fueron creados, Dios les dijo, de este árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces allí nuestro Dios le está diciendo, le está advirtiendo que ellos van a morir si desobedecen. Entonces, Eva es seducida y ella no es la que peca. La que peca es, el que peca es Adán, porque él sí sabía. Él sí tuvo la opción de elegir. Eva no tuvo la opción de elegir porque Eva, aunque sabía bien que Dios les había dicho, que Dios dijo, de todos los árboles comemos, inocentemente le contestaba en el diálogo que tuvo con el diablo a través de la serpiente. Entonces fue derrotada porque la seduce y ella cae en la seducción y come del fruto. Pero ella, cuando fue seducida, a eso se refiere, fue seducida. El problema es que Adán no fue seducido y Adán, a sabiendas, consciente de que no debía comerlo, lo comió. Es cierto que la mujer le influyó de todo eso, pero es el diablo que le da, y él decide allí obedecer a este ángel rebelde y decide desobedecer a Dios. Entonces vemos ahí el libre albedrío, que el libre albedrío originalmente a ellos los crea Dios con esa capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Pero en el cielo, antes de que hubiera pecado y antes de todo eso, pues ellos simplemente usaban el libre albedrío para moverse independientemente, pensar independientemente, etcétera, y lo usaban para alabar el nombre de Dios. Ahora que vino Lucifer, él peca conscientemente en la segunda ocasión que ya le explican, como dice Apocalipsis 12:7, esa gran batalla, y él ahí ya usa la otra opción y rechaza obedecer a Dios. Entonces ahí usa el libre albedrío. Antes lo usaba para adorar a Dios, ahora lo usa y decide desobedecer a Dios. Pero antes no tenía, recuerden, antes de que apareciera el pecado, entonces, movía en su mente, no entendía ni siquiera eso, pero no tenía la opción, no la había tenido. Hasta después que le explican el por qué había pecado con los 10 mandamientos, él rechaza los 10 mandamientos, rechaza a Dios, y ahí es donde él decide por sí mismo usando su libre albedrío. Eva no lo usó porque ella no entendió y fue desobedecida. Adán sí entendió y por eso también pecó. Y por eso dice el apóstol Pablo, porque la seducida fue Adán, fue Eva, y Adán fue el que pecó. Entonces no le echemos la culpa a la pobre mujer, que las mujeres son lindas, son hermosas, son maravillosas, y tienen mis respetos y mi cariño, y nuestro Dios los tiene por mucho, los tiene en su mano, las quiere mucho, las consiente mucho, y todo eso porque la mujer es un ser maravilloso. El problema somos los varones, que como cabezas de la casa, como cabezas de todo, creo que no hacemos nuestro trabajo en muchas ocasiones. Y si no fuera porque ustedes, mujeres que me están oyendo, si no fuera porque son buenas gentes, son mujeres en su naturaleza, que saben amar. Y nosotros los varones no sabemos amar. Aprendemos, que es diferente. Entonces, ven, el libre albedrío otra vez entra ahí en juego. Entonces, sí me hice comprender, no sé si me expliqué bien, el asunto del libre albedrío y el asunto de la opción. Entonces, yo no estoy de acuerdo con este predicador, pero él claramente dijo eso y Satanás, Lucifer, perdón, nunca tuvo una opción al principio, ¿no? Hasta después. Y es ahí sí decide él. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta al respecto?
Luis Oquendo tenía dudas al respecto. ¿Cuándo fue creada la ley de Dios, los 10 mandamientos? La ley de Dios de los 10 mandamientos ya la observaban los ángeles, pero lo observaban no porque tenían conocimiento de ellos, sino por su libre albedrío, obedecían a Dios libremente, porque lo reconocían que era el creador y tenían ese amor, y ese amor que tenían dentro de ellos los ayudaba a entender a Dios. ¿Sí? Que Dios es amor. Así que en ese sentido la ley de Dios no la tenían como la tenemos nosotros en el monte Sinaí, que se la dio Dios a Moisés. Ellos, su escritura, su lenguaje de los ángeles es diferente. Ellos tienen los 10 mandamientos hasta la fecha. En el cielo estaban, pero de diferente escritura, de diferente forma. Pero los mismos principios. Los mismos. Así que cuando se los dio Dios a Moisés, recuerden una cosa, queridos hermanos. En el Sinaí, nuestro Dios, los 10 mandamientos que les da a Moisés, es la letra de la ley. ¿Y en dónde interviene entonces lo otro, que es el espíritu de la ley? Por eso el Señor Jesús, cuando habló, dijo de los 10 mandamientos, dice, de estos cuelga la ley y los profetas, del amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Son 2 mandamientos. El protestantismo y el evangelismo hoy en día, las iglesias protestantes o todas, no enseñan bien cuando dicen ellos que los 10 mandamientos ya no existen ni nada de eso, que Dios los redujo en 2 mandamientos, que es el amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, eso hacemos nosotros, vamos al servicio, oramos, cantamos, hablamos en lenguas, otros que lo obedecemos, etcétera. Todos dicen eso. Pero, aquí está el pero. Entonces, si los 10 mandamientos están en ese plan, en ese juego, ¿por qué no lo reciben? Pues porque no saben el asunto de la letra de la ley y el espíritu de la ley, no lo entienden así. La letra de la ley son la escritura que Dios le dio a Moisés, que escribió Dios con su propio dedo los 10 mandamientos. Esa es la letra de la ley y explica correctamente la ley. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes. Para el lenguaje de los seres humanos y que entendieran el peligro que corren de idolatrar otra que no, o a alguien más que no sea Dios. ¿Me explico? Entonces, esa es la letra de la ley. El espíritu de la ley es todo aquello que nos lleva a ese amor a Dios y el no practicarlo. Eso es el asunto. Entonces, el amar a Dios sobre todas las cosas, es los primeros 4 mandamientos. Las primeras 4 mandamientos con sus letras nos están llevando a entender que nuestro Dios, que el primer mandamiento es de amar a Dios sobre todas las cosas. Los otros 6 mandamientos se refieren a nuestra relación con nuestros prójimos. No robarás, no matarás, etc. Se refiere a eso. La letra de la ley lo dice, no matarás, no robarás, etcétera, no codiciarás, etcétera, etcétera. Pero el espíritu de la ley me está indicando que es que amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Una pregunta al respecto? Calle, habla ahora o calle para siempre. Muy bien, continuamos. Vamos a tener nuestra clase para continuar. No quiero que me gane el tiempo. ¿Alguna pregunta del estudio de la semana pasada, queridos hermanos? Ya está Abraham también, se conectó Abrahamcito. No lo había visto el otro día, nos faltó. Está el doctor Celada también. Doctor, quería preguntarle algo, mi doctorcito. Yo le hablé, le estuve llamando, quería hablar con usted. Y no sé, sería bueno que ya le escribí, no me contestó, de lo que usted me pide allí en un mensaje. Y sería bueno, porque también ya estamos en el grupo, la clase, y siempre que necesito que me explique más, y de repente nos podemos beneficiar, ¿no cree? ¿Está de acuerdo, doctor? No sé si me oyó.
No me oyó el doctor. Bueno. No se ha oído porque recién estaba conectando. Recién está conectándose. Bueno, ahorita lo vamos a conectar. Voy a preguntar. Muy bien, vamos a continuar con nuestra clase. Y traigo este mensaje para ustedes, ¿no? Este mensaje para nosotros de hoy es el ideal de Dios. Y yo traigo esto porque es necesario que aprendamos esta parte, hermanos. ¿Cuántos de ustedes saben de este asunto de que hemos estado hablando de la invitación que les hice? Para ver, yo les digo porque yo hace muchos años, hace más de 30 años, déjenme ver, para ser honesto, hace más de 35 años estaba yo, era un lepillo ahí, un lepe en la iglesia, pero yo oía a grandes predicadores que venían a la iglesia y hablaban y envolvieron a muchos hermanos con esa paranoia de salir de las ciudades e irse al campo. Yo en ese tiempo lo acepté también, lo acepté y quise irme al campo, pero algo me indicaba y seguí estudiando y ya pude comprender mejor el asunto desde aquel tiempo. El problema fue que muchos hermanos creyeron lo que este personaje o los personajes predicadores venían y decían en la iglesia. ¿Ven las diapositivas? Sí. Sí, perfecto. Entonces, y ellos decían del ideal de Dios. ¿Y el ideal de Dios cuál es? Pues el ideal de Dios es que un lugar perfecto para que puedan vivir sus hijos, en el cual no sufran enfermedades ni sufran nada, sino que gocen solamente el amor de Dios. Y en aquel tiempo los predicadores venían no con ese afán de darnos a entender el propósito divino del plan salvación y de la iglesia, sino que venían para efervecer a los hermanos o darse a notar en su predicación, o no sé con qué propósito lo harían, solo Dios sabe. Lo cierto es que muchos hermanos creímos y muchos hermanos hicieron caso y se fueron lejos de la ciudad. Algunos yo conozco personas que vendieron sus casas aquí en Los Ángeles una familia completita que vendieron sus casas al creer bien esto. ¿Y saben de quién creyeron mucho? De Hugo Gambetta. Creyeron bastante de este señor, de Hugo Gambetta. Lo oían mucho. Y él dijo que se salgan, váyanse al campo y muchos, no nada más esta familia, muchos creímos. Pero yo empecé a recelar mucho de este hombre, este predicador de Hugo Gambetta, por algunas razones que no concordaban con la profecía. Y yo leía en Elena de Juárez otras cosas que él nunca entendió. Pero los demás hermanos sí, hasta la fecha siguen creyéndole mucho al pastor Gambetta. Este Hugo Gambetta es muy elocuente, sabe mucho. Ya les platicaré más de su persona. Sin embargo, cuando él presenta con mucha, ¿cómo se le llama eso? Esa incitación, esa excitación y ese sensacionalismo en sus temas proféticos, hace que las personas, hermanos y hermanas, se compenetren tanto en ello que logra él moverlos de sus asientos. Eso es lo que es un buen homilético, un buen predicador. Lamentablemente, como esta familia, como muchos otros creímos, ellos creyeron, pero yo no creía a tal grado como para salirme. Yo entendí que debíamos salir, pero yo seguí estudiando y entendí que Elena de White habla de 3 partes situacionales que tenemos que entender nosotros. Una de ellas es vivir fuera de la ciudad o vivir en el campo. Otra es salir de las ciudades y la otra es huir de las ciudades. Entonces nosotros tenemos que entender esa parte con sentido común, porque no podemos salir dejar nuestras casas y salir ahorita. En primer lugar, no hay ley dominical, todavía no llega, pero va a llegar, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacerlo de una manera, como dice Elena White, aquí presento un poquitito apenas para que entendamos por qué les he estado haciendo yo la invitación. Yo no estoy diciendo que se salgan.
Estoy diciendo, tengo un proyecto de los que se quieran unir para irnos a tener un lugar allí y que cuando llegue el momento dado que nos tengamos que salir, pues nos vamos allá a vivir. Hubo personas que reunieron mucho dinero, varias familias que yo conozco, y compraron unos en Sonora, otros en Michoacán, compraron unos terrenos grandes y allí estaban edificando o edificarían algo grande. Resulta que unos de esos eran de la vara del pastor, le querían mucho a Gambetta, se fueron, compraron ahí en Zitácuaro, Michoacán, por allá, compraron una gran propiedad, hicieron algo así como un hotel, como si fuera hotel, y ahí iban a meterse, iban a ir a meterse ahí, como estaba bien grande y podían sembrar y todo eso, estaban preparados. Pero fue terrible porque este hombre terminó en la cárcel. Fue terrible estos hombres, estas personas de la vara del pastor. Fue muy fuerte el asunto. Y bueno, eso pasa cuando no ponemos todos los consejos de Elena White, sino que nada más tomamos una parte, lo que nos gusta, lo que nos conviene, lo que entendemos y la queremos poner en práctica. Que no es malo, pero creo que hay que ver todo el panorama para saber. Yo en mi caso solamente le estoy advirtiendo, le estoy enseñando esto porque lo tienen que saber y porque ustedes tendrán que enseñarle a alguien más así. Pero no, a mí no me urge que ustedes se vayan, no me urge que compren, no, estoy diciéndoles solamente una instrucción en la cual debemos estar bien apercibidos. Que quede claro. Y yo sí tengo eso en mente, no sé si lo logre realizar, no sé, no cuento los medios yo solito, pero si hay 100% hago invitación que quieren hacerlo conmigo, lo hacemos. Y no cuesta caro, ahorita está barato. Muy bien, vamos a continuar. El ideal de Dios, al respecto estoy hablando, no era que el ser humano viviera en las ciudades. Adán y Eva, cuando construyeron en el Edén, construyeron su propia casa y la construyeron, dice Elena de White, con enredaderas, con plantas, todo eso lo hicieron en las paredes y el techo era el cielo mismo estrellado, no tenía necesidad de guarecerse de nada porque no tenían frío ni calor, ni ropa necesitaban porque estaban encueraditos. Entonces nosotros necesitamos entender esa parte, que ese es el ideal de Dios. Pero en la tierra, con el pecado, vino a cambiar todo el asunto. Aunque Dios dice que todo lo había hecho perfectamente bueno, dice, y parecía que no faltaba nada en la tierra, que Dios había creado para hacer feliz a Adán y Eva, Él les manifestó su gran amor plantando un jardín especialmente para ellos. Una porción de su tiempo debió ocuparse en la alegre tarea de cultivar el jardín y otra en recibir la visita de los ángeles, escuchando su instrucción y en feliz meditación estar allí. ¿Verdad? Su trabajo no era cansador, sino placentero y vigorizador. Este hermoso jardín habría de ser su hogar, su residencia especial. Pero la tierra la tenían que poblar, multiplicándose, y la tenían que poblar, pero ellos en el Edén tenían su casita que habían hecho, Adán y Eva. ¿Sí? Vamos a continuar. Entonces, necesitamos entender todas estas cositas que estoy enseñando para poner en práctica. Cuando dice que Dios formó al hombre, en el comentario bíblico adventista nos dice que se presentan importantes detalles adicionales en cuanto a la creación de Adán. Se nos permite atisbar, si entienden la palabra, ¿verdad? Atisbar es echar un ojito, ¿verdad? Mirar así, un poquito así, ¿verdad? Con atención para poder entender que eso es atisbar. Por así decirlo, atisbar dice dentro del taller de Dios y observar su mano que realiza el misterioso acto de la creación. La palabra formar, que viene del hebreo yatza, implica el acto de moldear y dar una forma correspondiente en diseño y apariencia con el plan divino. Ese era el ideal de Dios, con el plan de Dios. Se usa esta palabra yatzar al describir la actividad del alfarero, que también dice ahí en Isaías 49, presenta esa misma palabra. Dice, ese del orfebre o aquel que confecciona ídolos, etc. Esa es la palabra yatzar. Y de Dios, que forma varias cosas. Es la palabra yatzar para Dios, lo usa, formó,
Dice, y él usa la luz también de azar, entre otras cosas. También él crea el ojo humano. Si el ojo humano pudiera ver que como si lo pusieran como una camarita digital, tendríamos aproximadamente como 56,000 píxeles. Un solo organito como el que tenemos en el ojo. Imagínense ustedes, queridos hermanos, qué grandeza de nuestro Dios al crear el ojo humano, pero algo más todavía, el corazón. El corazón bombea no sé cuántas veces en toda nuestra vida. Y los que tienen muchos años, como los que duran 100 años, como mi mamá que duró 98, el corazón le seguía latiendo y aunque ella estaba muy débil, el corazón es magnífico, tremendamente hermoso. Y las estaciones también creó, pero también creó el cerebro humano. El cerebro humano es donde está radicando el conocimiento, es el tesoro de Dios, es el especial tesoro. Muy bien, crea a Dios de la forma del polvo de la tierra. La ciencia confirma que el hombre está compuesto de materiales derivados del suelo, los elementos de la tierra, por ejemplo. La descomposición del cuerpo humano después de la muerte da testimonio del mismo hecho. Los principales elementos que constituyen el cuerpo humano son oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Existen muchos otros en proporciones menores, como el calcio, zinc, el hierro, etc. ¿Cuán cierto es que el hombre fue hecho del polvo de la tierra y también que volverá a la tierra de donde fue tomado? Lo dice en Eclesiastés 12:7. Es el propósito. Vamos a continuar. Este estudio es corto, pero quiero que lo presentemos bien, lo entendemos bien. Aliento de vida. Cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra, le da aliento de vida. El aliento viene del hebreo neshamah, que es proveniente de la fuente de toda vida. El principio vitalizador entró en el cuerpo inerte de Adán. El instrumento por el cual la chispa de vida fue transferida a su cuerpo se dice que es el aliento de Dios. El mismo pensamiento aparece en Job 33:4, que es el soplo, es el nashama. Del omnipotente me dio vida, como dice allí, impartido al hombre. El aliento es equivalente a su vida, es la vida misma, como dice Isaías 2:22. En la muerte no quedó en él aliento, no quedó en él el neshama, el neshamah, que es la vida, en Primera de Reyes 17:7. Este aliento de vida en el hombre no difiere en nada del aliento de vida de los animales, no difiere, es lo mismo. Por eso en Eclesiastés 3:3 dice, vale más perro vivo que león muerto, y dice que pues no hay diferencia entre el ser humano y la bestia del campo, que a dónde van, todos van al polvo, y su espíritu de los animales va hacia Dios o no va hacia Dios. Les hago esa pregunta. ¿Ustedes qué piensan? De acuerdo a lo que estamos leyendo, ¿qué piensan? Alguien que me diga un argumento, una idea. ¿El aliento de vida de nosotros es diferente que el de las bestias del campo? ¿Sí o no? A ver, pregunto en especial. Es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Abraham es el mismo. Regresa al que lo dio. Muy bien. Si entendemos eso, gracias José, pues Abraham, yo le preguntaba, Abraham tiene ideas muy buenas. Es el mismo. Y cuando mueren las bestias y los seres humanos, cuando mueren, ¿a dónde van el espíritu de los animales, de las bestias? ¿A dónde va? Regresa a Dios el aliento. Muy bien, Erika. ¿Ven? La Biblia es clara al respecto. El aliento, ese Neshama, es el que nos da la vida, es la vida misma. Pero es lo mismo que los animales, que el perro, el gato, etcétera. También vuelve. ¿Por qué? Porque de Dios emana el aliento de vida, sale de él. Si no, el espíritu no tiene, el aliento de vida no tiene pensamiento, no tiene nada. Muy bien, sigo leyendo. En el hombre dice, no difiere, aquí dice, en nada del aliento de vida de los animales. Todos reciben la vida de parte de Dios. Un ser viviente, que es el alma viviente, cuando la forma inerte del hombre se le comunicó este divino aliento de vida,
ese Neshama, el hombre se convirtió en un ser viviente, en Nefesh. Nefesh es persona. Eso es lo que quiere decir alma, Nefesh, persona. La palabra Nefesh tiene una diversidad de significados. Puede decir aliento, que en Job, como lo dice, puede ser vida y puede ser corazón, o como sede de sentimientos en el sentimiento de corazón. ¿Ya? Me dice, ay, me duele el corazón por esa muchacha, porque ahí va a parar todo, o sea, como que late más rápido, ¿no? Y puede decir, me duele el corazón por ti. ¿Es un ser viviente o es una persona? Para hacer resaltar un pronombre personal, nótese que la nefesh es hecha por Dios y puede morir, ser muerta, ser devorada, metafóricamente hablando, ¿verdad? Ser redimida y ser convertida. Ninguno de estos casos se aplica al espíritu, que es el ruaj, ¿verdad? Lo que indica claramente la gran diferencia entre los dos términos. Por lo expuesto, se ve que la traducción alma, dada a Nefesh en la versión Reina Valera antes de su revisión de 1960, no es apropiada si se quiere referir a la expresión comúnmente usada alma inmortal. Aunque sea popular, este concepto es completamente ajeno a la Biblia, porque el alma muere. Cuando el alma se considera como un sinónimo de ser, tenemos el significado de Nefesh en este texto y dice que el alma muere. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Y Dios, en este sentido, vamos a continuar porque el punto que yo traigo a ustedes es otro muy bueno. Dios plantó en el Edén un huerto, dice. Se desconoce hasta la fecha la ubicación del Edén. El diluvio alteró de tal manera los rasgos físicos originales de la tierra como para hacer imposible la ubicación actual de localidades antediluvianas. Comúnmente nos referimos a este huerto como el paraíso, palabra de origen persa que significa parque. La palabra hebrea para paraíso es pardes. Aparece unas pocas veces en el Antiguo Testamento y hasta en las citas. Pero con referencia a los árboles, más bien que a un nombre. Para el huerto del Edén, la palabra paraíso en griego dice parádesis es aplicado originalmente al hogar de nuestros primeros padres y lo usan los traductores que hicieron uso de la versión de los 70, la primera versión al griego de hebreo, a 200 años antes de Cristo. ¿Qué tiene que decir todo esto con lo que estoy diciendo? Que cuando nuestro Dios creó, Dios, el ideal de Dios era que el ser humano viviera sobre la tierra de una manera feliz, bien, y el alimento de ellos no iba a ser ni siquiera los vegetales, iban a ser puras frutas, porque al principio les dijo, aquí los doy estos frutos, dice, por eso Eva le dijo al diablo, le dijo, de todos los árboles comemos del fruto, menos de ese que está ahí. Bueno, en ese sentido nosotros debemos ver que nuestro Dios, el ideal de Dios, desde el principio fue muy bueno, fue perfecto, definitivamente es para ello. Para eso necesitamos entender lo que yo estaba hablando de ustedes. ¿Por qué a veces hablo? A mí no me gusta meterle ideas a la gente con sensacionalismo a impulsarlos a tomar decisiones equivocadas a veces. Como esta familia que les dije. Oigan, beta y predicadores venían a la iglesia de aquel tiempo y metían mucho el asunto de profecía y se envolvieron con el asunto de salirse ya de las ciudades porque ya. Así decían, ya es hora de salir. Pero ellos nunca se salieron de la ciudad. Pero los hermanitos sí se salieron de la ciudad. Y esta familia que les comento, vendieron su casa, vivían cerca donde yo vivo. Y vendieron una casa muy bonita que tenían. Compraron una como RV y se fueron una mobile home y compraron un montón de revistas del ABC, Camino a Cristo, Fe de Jesús, un montón para predicar a Cristo porque ya venía Cristo, ya venía el asunto de la marca de la bestia y ya venía que había que salirse de la ciudad y a ir a predicar. Los envolvieron, no se fijaron los hermanitos. Y aunque yo estudiaba también con ellos, decía yo, pero no hagamos caso de esto. Y les decía, pues yo trataba de disuadir. Y yo digo, yo sí creo que hay que salirse, pero yo creo que no es tiempo.
y así. Cuando yo le estoy diciendo las cosas, créanme, hermanos, los he estudiado muy bien. No crean que estoy hablando nomás porque los quiero envolver, ¿no? No me interesa envolverlos. A mí me interesa que ustedes aprendan esto que dice la sierva del Señor en Mensajes Selectos, la página 410, segundo Mensajes Selectos. El Señor quiere que las familias de su pueblo se trasladen al campo donde pueden establecer sus casas y cultivar sus propias frutas y verduras, y donde sus hijos pueden estar en contacto directo con las obras de Dios manifestadas en la naturaleza. Llevad a vuestras familias lejos de las ciudades, es mi mensaje. Elena de White hablaba de todo esto, sí, pero fíjense bien, no hay que tomar las cosas de un extremo tremendo. Mundo. En primer, el Señor, debemos entender que el Señor quiere que su pueblo se trasladen al campo. ¿Cuándo? Ahí no dice cuándo, o ya mero, o ahorita mismo, ¿verdad? No, dice, establezcan sus casas y cultiven sus propias frutas y verduras. Bueno, es un buen consejo y lo podemos hacer cuando usted quiera. El asunto es de que debemos vivir el ideal de Dios, que viviéramos en el campo. ¿Pero por qué? ¿Por qué en la tierra que estamos sujetos al pecado y muchos de nosotros hemos vivido? Yo nací, crecí en la ciudad y me voy al campo y me voy a morir porque no sé ni trabajar el campo. Imagínense ustedes. Pues estoy amolado, yo sí. Para que vean, sí, conmigo está crítica la situación. Y no entiendo ni ápice de lo que es el campo, pero sí les puedo asegurar que aquí dice simplemente que es el consejo de vivir fuera de la ciudad. El consejo es, lo ideal es vivir fuera de la ciudad y allí nuestros hijos crezcan en la paz del campo y que aprendan la manifestación de Dios. Pero tienen que ir a la escuela los niños. Pero tienen que hacer escuela del sistema que se ha creado en el mundo. Y si no van a la escuela, vamos a ser como estos hermanos que se fueron. Un día les voy a platicar toda la historia que pasó. Y sus hijos, al final, cuando regresaron aquí a Los Ángeles, ya estaban un poquito más grandes, 2 años más grandes. Cuando fueron creciendo, se fueron con los cholitos. Se fueron, tanto que querían que se apartaran del mal, que sus hijos terminaron en pandillas. Es terrible esto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con lo que leemos y con lo que enseñamos. Hay que enseñarlo en el contexto correcto. Aquí Elena de White nos está diciendo que lo ideal es vivir fuera de la ciudad, pero también sin dejar de aprender, sin dejar de educarnos. Y a los hijos hay que mandarlos a la escuela. Y ni modo que estén ahí en una forma rural y hay que llevarlos a la escuela. A duras penas podemos comer aquí en la ciudad. Dios entiende todo eso también. Entonces, no, yo no lo pongo en una forma crasa. Lo ideal es vivir fuera de la ciudad, pero no se puede, ¿verdad? Yo mismo no he podido vivir ahí, porque me gusta, pero no he podido. ¿Qué pasa entonces? Vamos a seguir adelante para entenderlo. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades, tal como lo hizo Noé. Debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Y aquí está la clave. Si nosotros todos nos vamos por miedo, por paranoia, nos vamos de la ciudad al campo a vivir, ¿quiénes van a predicar en la ciudad? Yo siempre les puse a los predicadores que venían, yo les decía, bueno, usted dice que, ¿y por qué no se va usted también? Ah, no, yo tengo que predicar. Pues eso es el problema, que todos tenemos que predicar en las ciudades, ¿cierto o no? Y es que no entendían tampoco los predicadores con su sensacionalismo para impresionar a los hermanos, se los ponían de tal manera que ya los hermanos sentían con paranoia, vámonos ya, porque hay mucho pecado aquí. No es así, hermanos. La idea es no vivir en ellas o vivir cerca de las ciudades para ir a predicar y para ir educándonos, etcétera, pero no vivir en ellas por lo que vamos a ver ahorita. Sin embargo, ¿dónde creen que ustedes que creció mi hija? Yo no estoy contradiciendo estos consejos. Yo hubiera querido vivir en el campo. Mi situación económica no me lo permitió, pero sí pude hacer una cosa importante. Aquí mismo en la ciudad, eduqué a mi hija para que no se fuera al mundo. Eso sí. Y me puse con carácter firme,
con carácter amoroso y tierno para mi hija, me propuse que se la entregué a Cristo cuando estaba chiquita, estaba baby, y si yo se la entregué a él, porque él me la prestó nada más. Me prestó a mi hija el tiempo que la he tenido, y el día que se la quiera llevar, pues es de él, pero era mi responsabilidad educarla de acuerdo a la voluntad de Dios. Que aún en la ciudad, no se fuera con la ciudad. El consejo, no vivir en la ciudad, es cierto. Pero cuando no se puede hacer, como en mi caso. Yo me imagino que el caso, por ejemplo, de la hermana Erika, está terrible, ¿no? Pues ¿a dónde va a ir a vivir hermana Erika? No tenemos. Y luego allí en el campus, ¿cómo? O sea, nosotros no, pero sí podemos hacer una cosa, educar a nuestros hijos para que ellos en un momento dado también entiendan que el ideal de Dios no es vivir en las ciudades, ¿sí? Y que se aparten del mal. Los padres acuden, fíjense lo que dice aquí, acuden con sus familias a las ciudades porque se imaginan que ahí es más fácil ganarse la vida que en el campo. Los hijos, no teniendo qué hacer cuando no están en la escuela, se educan en la calle. De las malas compañías adquieren hábitos de vicio y disipación. Joya de los testimonios, tomo 2. Y sí es cierto, yo empecé a tocar rock and roll a los 13 años de edad, entre 12 y 13 años. ¿Quién es testigo de ello? Les voy a decir quién es testigo de ello. Es Sofía. Sofía y yo nos conocimos, su hermano de ella, somos muy amigos, crecimos juntos él y yo desde los 6 años de edad, a los 5 años crecimos juntos él y yo por eso conocí a Sofía de aquel tiempo. Y Sofía me conoció cuando tocaban el grupo, ¿verdad, Sofía? ¿Cierto? Sí, ¿Tocaba bien o no? sí, sí, muy bien. Sí. Y estaba medio loquito, ¿verdad? Pues sí, también. Entonces, ella me conoció. Y yo pude ver que sí, es cierto lo que dice aquí, porque yo vi a mis amigos de la secundaria a los 12 y 13 años, hacían lo que estos chiquitos hacen. Aquí no se ve mucho, pero lo voy a poner para arriba. Ah, no se puede. Déjenme regresarlo. Aquí miren, aquí le están dando a este chiquillo. Así lo hacían en mi tiempo, así lo hacían con la cerveza con los niños chicos, fíjense. Los amigos grandes. A mí, muchos que eran mayores que yo, querían que me metiera a fumar con ellos. Otro de mi misma edad y otros muchachos le hacían al cemento y a la droga y querían que yo lo hiciera con ellos, así como ven estos chiquillos aquí. Pero yo nunca lo quise hacer, porque yo los veía que estaban medio tontitos cuando andaban con la droga encima. Nunca. Yo dije, no me quiero ver así, etcétera. Ya de más grande, adolescente, yo miré a las muchachas y muchachos tomar, drogarse. Yo miré unas cosas tremendas en el rock and roll, precisamente en el ambiente de la música. Hay muchos tipos de vicios, los cuales van a afectar a nuestros hijos. Y eso es lo que dice Elena de White, que hay que evitar para nuestros hijos. No lo está diciendo con extremismo ella, está diciéndolo en el sentido de que debemos ser conscientes de que la ciudad nos va a arrebatar a nuestros hijos. Y por eso ella recomienda mejor vivir en el campo que en la ciudad. ¿Ven el contexto? Es por eso. Aún urge que salgamos de la ciudad. Bueno, no tenemos cómo. Pero si tuviéramos una casita en el campo, bueno, Sofía, su papá tenía una muy bonita allí en el campo mero. Estaba muy bonita esa casa de campo que tenía. Y a mí me gustaba mucho. Allí iban, ¿verdad, Sofía? Sí, pues así. Mi papá eso quería. Unos taquitos. Eso quería ir, ¿verdad? Sí. No, y la cosa es de que íbamos con unos taquitos de carne asada y nos hacemos unas comilonas ahí con Víctor y con los demás, que para qué les cuento. Y entonces, es bonito el campo, es bonito vivir allí, pero lamentablemente nuestra situación se pone difícil. Pero escuchen bien, hermanos. Estoy diciendo no que no se vayan y no que ya se vayan. Estoy diciendo la problemática que existe para un hijo de Dios vivir en la ciudad por estas razones. Y además, porque en las ciudades hay muchos problemas que vamos a seguir viendo ahorita. Por ahora, algunos obreros están obligados a trabajar en Chicago. Ella se refiere a esa ciudad, que estaba muy populosa en ese tiempo. Pero estos deberían estar preparando centros de trabajo en distritos rurales donde los cuales
trabajar, en los cuales pueden trabajar la ciudad. El Señor desea que su pueblo se preocupe de ellos y adquiera propiedades humildes y baratas para convertirlas en centros para llevar a cabo su obra. De vez en cuando encontrarán lugares más amplios que puedan adquirir a un costo sorprendentemente bajo, como el que le estoy diciendo yo. Si yo les digo cuánto nos cuesta ese terreno de 1 hectárea, en ese lugar que se me antoja, pero es preciosísimo, cuesta bien barato. Y aunque no se me había dado antes, ahora me está dando ese gusanito de a ver si compramos ese. Bueno, durante años me ha sido dada luz especial acerca de nuestro deber de no centralizar nuestra obra en las ciudades. El ruido, el bullicio que las llenan, las condiciones que en ellas crean los sindicatos y las huelgas impedirán nuestra obra. ¿Saben ustedes que los sindicatos van a ser un dolor de cabeza para los adventistas del séptimo día cuando venga el asunto de la ley dominical y después de la marca de la bestia? Los sindicatos, las uniones nos van a dar duro, hermanos. Ya desde ahorita, usted tiene que hacer lo que el sindicato dice, si no, no tiene trabajo. Muy triste el asunto del sindicato. No sé cuántos de ustedes han estado en sindicato. Yo estuve en el sindicato de músicos y es terrible. Le sacan el dinero y nunca hacen nada por uno de los sindicatos. Pero estas cosas nos van a impedir nuestro trabajo. ¿Quién? La política que tienen los sindicatos. La ley dominical se va a imponer todo eso. ¿Y saben por qué? Porque los sindicatos van a poner su parte. Los políticos buscan el apoyo de los sindicatos. ¿Para qué? Para agarrar votos. Y si los sindicatos están dispuestos a darles el voto de miles de trabajadores, los políticos pasan leyes injustas que lo están haciendo todavía. Hoy en día lo están haciendo. Por esa razón se nos va a hacer complicadísimo la obra de Dios. Dice que hay que trabajar en favor de las ciudades, dice el consejo de Elena de White. Ese debe ser como puesto de avanzada. Como yo les digo, mi idea es llegar allí, hacer algo, estar allí viviendo, y ahí cerca hay pueblitos, hay todo, pueblos más o menos grandes, no grandes ciudades, pero pueblos grandes donde hay mucho que predicar ahí en ese lugar, pero mucho. Así que a eso me refiero y a eso se refiere este texto. ¿Ok? Muy bien. Entonces dice que hay que amonestar a las ciudades. Si el mensajero de Dios dijo eso, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que vive en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas en lo que acontecerá sobre la tierra. Por la fe, ¿no? Dice, fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. De Hebreos 11:5. ¿Por qué lo dice? Porque nosotros, si estamos viviendo en la ciudad, yo no le puedo decir a alguien salte de la ciudad porque yo estoy viviendo en la ciudad, como decían los predicadores, hasta que un día le dije, ¿y tú por qué no te vas? Ya me conozco, cuando de repente ya me sacan de onda, le digo, bueno, ¿y tú por qué no te vas? Pues, yo te he oído varias veces y aquí sigues y tus hijos están aquí. Y me dicen, bueno, yo nomás vengo a decirles, pues sí, qué chiste, decirnos, alborotar la gallera y nomás es lo que estás haciendo. Sí, esa vez sí me molesté con él, con ese predicador, y ya no sabía ni qué decir el pobre. Pero es que así, la verdad, debemos hacer las cosas bien, pero bien de acuerdo al contexto bíblico, el contexto consejo de Elena White. El ambiente físico de las ciudades, lo que vemos hoy, es muchas veces, muchas veces un peligro para la salud. La exposición constante al contagio, el aire viciado, el agua impura, como aquí vemos, esta parte que de smog ahí en Los Ángeles. Y luego aquí en las ciudades, como las ciudades hacen un montón de problemas de salud por los riachuelitos que hay, etcétera, y aguas negras, pregunten a México y verán. El alimento adulterado, las viviendas oscuras, malsanas, como aquí vemos, atestadas de seres humanos, son algunos de los muchos males con que se tropieza. No era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados, o sea, amontonados en las ciudades, amontonados en terrazas y viviendas. Como aquí vemos, los condominios,
pero es que no nos queda de otra, ¿verdad? Bueno, Elena White hubiera estado en este tiempo, nos diría, ¿cuál es el problema? Pues vete de aquí. Eso es lo que me diría. ¿Sí? Yo lo estoy viendo, lo estoy diciendo de hace años, pues mira, es lo que diría. Pues sí, es la verdad. Entonces hay que hacer planes. Una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones. Porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Salid de las ciudades e id a los distritos rurales donde las casas no están apiñadas unas al lado de otras y donde estaréis libres de interferencia de los enemigos. Eso es lo que yo pretendo hacer. Eso es lo que me ha dado en la cabeza. Y no digo que voy a hacer mañana o algo, no me urge, pero sí urge. A mí no me urge, pero sí urge que lo haga para el momento dado de él. Ya me voy de aquí y me voy a ese lugar a hacer como este señor que está ahí. Así anda mi hermano en su granja, amigo. Así más, saben que aquí se parece mucho a la granja donde estoy diciendo, donde está mi hermano, donde él me vende una hectárea más o menos, un terreno como este, así de grande, más o menos, está bien grandote. Y ahí pues para sembrar, así anda mi hermano como este señor. Él ya tiene muchos años viviendo ahí en su granja. Pero bueno, lo importante es que entendamos esto. Y por último, mi mensaje, dice Elena White, en este tiempo es: salid de las ciudades. Tened la seguridad de que la instrucción para nuestro pueblo es de radicarse a kilómetros de distancia de las grandes ciudades. Una mirada al San Francisco de hoy hablaría a vuestras mentes inteligentes, mostrándoos la necesidad de salir de las ciudades. El Señor llama a su pueblo a establecerse lejos de las ciudades porque en una hora como la que no pensamos, lloverán del suelo fuego y azufre sobre ellas. Su castigo será proporcional a sus pecados. Cuando una ciudad es destruida, que nuestro pueblo no considere este asunto como algo sin importancia, ni piense que puede edificarse casas en esa misma ciudad, si se les ofrece una oportunidad favorable, por supuesto. Todos los que quieran comprender el significado de estas cosas, lean el capítulo 11 de Apocalipsis. Lean cada versículo y entérense de las cosas que aún van a ocurrir en las ciudades. Lean también las escenas descritas en el capítulo 18 del mismo libro que es Apocalipsis. Esto lo dijo en 1906. ¿Saben por qué lo dijo? Porque en 1906 ocurrió el terremoto que destruyó a San Francisco y Oakland. Y ella lo había predicho ese terremoto 3 años antes y no le hicieron caso. Bueno, a todo esto, yo lo que digo es, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué tan bueno, qué tan rápido, qué tan pronto, etcétera? Acuérdense, Elena Juárez lo que está diciendo es, lo recomendable es vivir fuera de las ciudades, perdón, salir de las ciudades y huir de las ciudades. Ahora es tiempo de vivir fuera de la ciudad, pero no lo podemos hacer, en ese contexto lo estoy poniendo. No podemos, bueno, pues, procuremos, pero tengamos en mente que el consejo está dado ahí. Y que si podemos hacerlo, hagámoslo. Si no, hagamos un plan para lograrlo. Salir de las ciudades es cuando se nos dé la ley dominical y al principio tal vez sea muy leve, no sé, como la vacuna. Al principio están diciendo que si quiere vacunas, si no, no. Ahora están imponiendo la vacuna a fuerzas. Bueno, tienen que vacunarse, dicen todos. Están muy suavecitos todavía, pero cuando se pone el nuevo orden mundial se pone difícil. Se va a poner más difícil, entonces van a obligar. Entonces, sí, ahí no hay de piña. Es ahí donde yo digo es cuando hay que salir de las ciudades, cuando se dé la ley dominical. Ese es el punto. Acuérdense de la profecía, como dije, el trazo de la profecía, lo estoy diciendo ahí, y cuando dice el punto, ¿se acuerdan del momento? Estamos en el tiempo de lucha previo, será la ley dominical, ese es el momento de salir de la ciudad. Pero para ese momento, ustedes y yo ya tenemos que tener un lugar en el campo donde podemos ir a vivir. A eso me refiero. Entonces, vivir fuera de la ciudad, pues no podemos hacerlo ahorita. Salir de la ciudad, tenemos que tener algo ya. Huir de las ciudades es cuando ya, hermanos, se nos está llegando el agua al cuello. Cuando se dé la ley dominical, perdón, cuando se dé la ley de muerte, ¿no? Pero ya será, les va a tocar vivir a los 144,000 que estén viviendo en la gran tribulación de las 7 plagas. Bien, todo por hoy.
quiero saber si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario. Le decía antes de que nos vayamos, doctor, usted me mandó un texto, le respondí, usted me llamó, le volví a llamar y no me contestó. Y yo quiero, le voy a comunicar con usted, quiero que me explique más de ese proyecto que dice tener, porque no me parece malo, pero me parece que necesito saber más de eso. A ver, díganos. ¿Me escucha o no, doctor? Algo está pasando con el doctor. Bueno, nos vamos, hermanos. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? ¿Una pregunta, Abraham? No. Thank you, Rafa. Have a nice weekend. Have a nice weekend, Lulita. Una nice... Cuídate mucho, Lulita, por favor. Ya sabes que te queremos mucho. Ok, Cuídate. Ya sabes que cualquier cosa aquí estamos, sí, muchas gracias. Vaya todos. Luli. Tengan feliz Bye. fin de semana y una América, José, Abraham, Sofía. Buenas tardes. Bye, Luisito. Ponlo en el YouTube, Luis. Bye, Bye, todos. doctor. Bye, brother. Cuídense. Saludos. Cuídense a todos. Ahorita le llamo, doctor. Bye. Shabu Tov.